Yo me llamo Elsie de Jesús Gómez Giraldo. Ese es mi nombre genérico, como decimos. Sí. Bueno, soy hija de la señora Fidelina Giraldo y primero la madre y el padre, y el señor Antonio María Gómez Zapata. Sí. ¿De dónde son o de dónde eran tus papás? Mi padre era de Cisneros y mi madre era de Valparaíso, Antioquia, de los lados de Valparaíso, es lo que ella nos contaba. Mi madre, muy pequeñitas, muy jóvenes, las hizo salir cuando empezó la guerrilla. Las hicieron salir de la finca, se tuvieron que volar de allá todos, tenían allá una finca demasiado grande y les tocó venderla por lo primero que les diera. Llegaron acá a Medellín y acá conocí a mi papá. Resulta que como nosotros éramos más bien de escasos recursos, entonces en la escuela no había como la forma de que el uniforme, yo los veía a ellos buscando mucho que qué iban a hacer para el uniforme. Entonces me compraron la tela y yo les dije que yo era capaz de hacer la falda, que yo era capaz. Sí. Y yo había mirado pues que eso era así que los prenses y todo, hice la falda y me quedó muy buena. Y ya me la coloqué, ya las compañeras me preguntaban que si yo les hacía la falda, que si yo, y le hice a unas cuantas la faldita. Sí. De ahí vi que yo podía servir como para eso. Y como siempre nos decían que para qué estudiáramos, que no estudiáramos, que para qué íbamos a estudiar, que las mujeres eran para la casa, que no teníamos ninguna necesidad de estudiar. Pero yo sí veía la necesidad de que entrara dinero a un hogar, porque mi papá era pues como, tenía puestos como muy buenos a veces y a veces no, porque él trabajaba de contratista en el municipio, fue locutor y bueno, pero era más o menos como tipo mujeriego y no le alcanzaba muchísimo su dinero. De ahí mi mamá se puso a ayudar también, a ver cómo lavaba, qué hacía ella en la casa, que si ella de pronto podía hacer empanadas y una vez hizo las empanadas y nos mandó a venderlas, pero a nosotros nos daba pena y le llevábamos las mismas empanadas y le decíamos que no habíamos vendido nada. Entonces de ahí ensayó con la ropa para lavar. Y en el ferrocarril de Antioquia trabajaba una hermana de ella que era enfermera allá en el ferrocarril de Antioquia y le consiguió el contrato de lavarle a los médicos la ropa. Entonces ella, de ver que yo me interesaba, compró una maquinita de coser para irla pagando mensualmente con las ropas que lavaba y la fue pagando y la fue pagando y yo hacía... Y entonces una señora me dijo que nos pusiéramos a hacer las tanguitas de niña, que esos calzoncitos de niña que llevan un bolerito atrás se vendían. Y aprendí, me recuerdo mucho de niña que yo hacía el bolerito que incluso a veces digo yo voy a ensayar ese bolerito que yo hacía. Porque tú coges ese bolerito, esa tirita de nylon y tú la acomodas en la máquina y con los dos dedos tú le haces unos prensecitos y eso queda precioso y se le pega en la tanguita de atrás. Después ya un poquitico más adelante ya yo dije no, tengo que aprender a cómo es que se hace porque yo era demasiado flaca y cuando yo iba donde las modistas ellas no me sabían hacer a mí la ropa y yo decía no me gusta porque es que cuando me hacen aquí el cuello me lo hacen muy abajo y cuadrado y se me ven esos huesos de acá, entonces yo tengo que aprender a hacer mi ropa. Me ofrecieron en la Casa Liberal, que mi papá iba a esos grupos de la Casa Liberal y fui a los grupos de la Casa Liberal y ahí me dieron un curso de modistería, un curso básico de modistería. En el curso básico de modistería ya aprendí a ensayar, entonces no había plata para la tela, ni mis padres me daban plata para material. Entonces yo llegaba a la casa, abría el closet y la ropa que no me gustara, esta señora me hizo el escote cuadrado, eso no me gusta. Y que la rasgaba toda la ropa, la picaba y empezaba a ensayar los moldes que me habían enseñado en la Casa Liberal. Sí. Y entonces con la falda que me había hecho la señora, ya la desbarataba y ya hacía otra cosa. Entonces yo aplicaba las medidas y cuando ya me la iba a colocar no me daba porque no le echaba los aumentos.
pero ya caía en cuenta de que era que yo no había echado los aumentos de las costuras. Y fuera de eso, pues a veces hacía uno la ropa pegada y era tela que no te estiraba. Claro, no había licra en ese entonces. No había licra, en ese tiempo no existían esas telas tan finas que existen hoy en día. Bueno, de ahí ya yo quería entrarme, porque ya había escuchado del SENA. Y conseguí en el SENA, en un SENA de Robledo, pero eran en maquinitas de pedal como las que yo tenía en la casa, y nos enseñaban ciertas cosas, pero yo no estaba contenta. Yo decía, no es esto como lo que yo quiero. De ahí nos fuimos a Everfeed, se fue primero mi hermana y otra prima al SENA de Everfeed. Todas trabajan en confección. Sí. Y entonces ellas se colocaron, pero yo vivía detrás de ella, pero es que la edad mía no me quieren recibir por la edad. Entonces yo encima de mi papá y encima, y él que no, que porque no íbamos a trabajar, hasta que lo logré convencer y me acomodó los papeles, hizo sus trampas y me acomodó los papeles para que yo pudiera entrar al SENA de Everfeed, que era lo que yo ambicionaba. Entré al SENA de Everfeed y era muy bueno, era una oportunidad buenísima, porque tú te sentías que era gente que te estaba atendiendo y que no te estaban cobrando nada, que tú eras para ellos como una persona muy importante. Ellos mandaban un bus al Parque de Belén y ahí nos recogían y nos llevaban hasta Indulana, hasta allá la empresa Indulana, nos enseñaban donde se hace el proceso de la tela, y teníamos varias profesoras, no era una sola profesora. Nos daban ética, la que daba la clase del patronaje, del diseño, teníamos educación física, teníamos recreación, nos daban almuerzos que nosotros no los teníamos en la casa, porque en la casa nosotros teníamos 1 libra de carne para 8 personas y tenía que alcanzar para el almuerzo y la cena, entonces a veces había que picar la molela para que rindiera, el papá había que tenerle su buena porción, y en cambio allá te cogían y te daban una carne como de 500 gramos, y si querías repetir te daban otra, y te daban unas bandejas enormes, y todas éramos muy felices, ninguna se quejaba. ¿Eso porque se acabó? Eso se acaba porque Everfeed empezó con lo de entra la mercancía extranjera, y ya la de aquí no puede ser tan cara. Y Everfeed tiene que ser a muy buen precio porque tenían muy buena calidad. Entonces cada vez empezó para atrás, para atrás. Pero ellos sacaron muchísimas muchachas adelante. Y bueno, de ahí Everfeed nos colocaba. Nosotros nos llamaban y nos decían, preséntese a tal empresa. Te ibas para la empresa y la empresa te mandaba a hacer tus exámenes, todo, y te daban tu contrato de trabajo. Y ya si te comportabas bien, tú ahí tenías trabajo. Yo trabajé 5 años en Charles Imperial. A los 5 años yo salí para supervisora ya de... Empezamos a trabajar en Charles Imperial. Eso es Charles Imperial. ¿En qué año era? Ese fue en el año 1976. ¿Y qué tal era la contratación? ¿Les pagaban bien? Nos pagaban el mínimo en esa época. Sí. Yo creo que eran como 4,50, algo así, sí. Para ese entonces. ¿Y qué te tocaba hacer en la empresa? En la empresa yo era la persona que pegaba los cierres al pantalón, los preparaba y luego los pegaba. Teníamos que preparar primero 115 cierres por hora. Y cuando era para pasárselo ya al pantalón, eran 48 por hora. Y era mucho orden y mucha disciplina, porque si nosotros hablábamos, no entregábamos la producción. Entonces tenían que estar ahí dándole. Sí, dándole. La empresa tenía 600 trabajadoras. Sí. La empresa tenía 600 trabajadoras, la empresa nos daba desayuno y nos daba almuerzo. En la mañana nos daban arepa, quesito y café con leche. Y nos daban un almuerzo completo. Sí. El almuerzo, había una señora que lo preparaba muy bien y todo era muy organizado. Siempre había gente que se quejaba, pero porque en todos los campos hay gente que siempre no está conforme.
que tienen las cosas y no están conformes. Pero era una muy buena opción para una persona que en ese año que yo empecé a trabajar en Charles Imperial, a los pocos meses mi papá le da un infarto y quedamos prácticamente huérfanos y estábamos muy jóvenes todos. Y era una buena opción de uno aportar dinero a su mamá y sus hermanos. Ahí estuve 5 años y luego empecé a trabajar en empresas como supervisora porque ya había aprendido varias operaciones. Ya yo sabía armar el pantalón, la chaqueta con el complemento de lo que me habían enseñado en el SENA, ya yo te armaba cualquier tipo de prenda. Empecé en Bonitas, en Mupercol, empresas pues que te recuerdo, en Lina, en una procesadora de confección, y de ahí me dio la gran idea de casarme. Es una espectacular idea, porque ya me había enamorado y creía que era el hombre que yo pues había anhelado y ya me casé y quedé en embarazo como a los 3-4 meses y ya la empresa me mandó a sacar de la empresa, estaba en Mupercol cuando eso. Ya me mandaron a sacar porque había quedado en embarazo. ¿Y qué año era ese? Ese fue el año 1981. Ya ese fue para el año 1981. Ya yo empiezo en embarazo y no tenía nada, no tenía absolutamente nada. No tenía dónde vivir, no teníamos absolutamente nada. Ya entonces me pongo a pensar, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Entonces dije yo, bueno, pero algo hay que hacer. Y me puse a averiguar y acá las empresas confiaban mucho en la gente en ese entonces y te soltaban las máquinas, como la producción a terceros sí valía la pena. La producción a terceros te la pagaban más o menos muy bien. Bien, pero no lo que tú querías. Claro. Sí. Yo quisiera saber, pues como vengámonos otra vez para el momento actual. Si vos en este momento trabajas a terceros para una camiseta sencilla de algodón, camiseta, ¿cuánto es lo justo que una empresa debe pagar por esas operaciones y por entregar esa camiseta? Bueno, lo justo sería unos 4.000, de 4.000 a 6.000, depende, ¿cierto? ¿Cuánto Sería más o lo que menos se está debiera de estar pagando. Pero las empresas hoy en día están pagando 2.000, 3.500. Y eso pagaban en el año 82. Había muy poquitos talleres. En ese tiempo eran muy poquitos los talleres que... Y ahora es un taller en cada cuadra. Tú encuentras ahora que los barrios casi todos están conformados de mucho taller de confección. ¿Y por qué crees que se debe como ese incremento de talleres? Bueno, Medellín siempre ha sido la capital como de la industria. Y el antioqueño siempre ha sido muy rebuscador, ha sido de quedarse quieto. Y las mujeres vemos una buena opción en lo que es tener el taller y poder cuidar a unos hijos. Sí. Entonces trabajas y estás en la casa. Yo te quiero hacer una pregunta, de pronto muy metido en la vida personal. Si Sí. no me la quiere contestar o no la quiere contestar. No, tranquilo, yo te la contesto. Usted nos dice que a usted la sacan de la empresa cuando queda en embarazo, ¿cierto? Sí, Entonces usted se viene a la casa, pues prácticamente la obligaron a quedarse en la casa. sí, sí. Y usted en la confección, una opción. Ajá. ¿Cómo fue ese apoyo de su esposo hacia usted para empezar a trabajar desde la casa? Bueno, en el momento él me ayudó, me colaboró en el momento de que íbamos a montar la empresa. En el momento él me colaboró y recuerdo que él siempre estaba muy preocupado porque no conseguíamos la parte. Un señor dijo que me iba a alquilar una maquinaria y después me quitó. Y ya yo me fui, conseguí la fileteadora, pero no había para la plana. Entonces él trataba como de apoyarme. Pero vienen los problemas cuando tú te metes que dedicas todo un día a la confección, y a la confección de pronto se descuidó mucho también esas partes del hogar,
de los hijos. Yo reconozco que los hijos se descuidan demasiado cuando se tiene producciones de confección, cuando se está trabajando y al mismo tiempo atendiéndolos, porque no es lo mismo una muchacha de servicio. Que yo recuerdo muchas cosas del niño mío que se levantó con muchas, ellos se levantan con resentimientos de por qué no estabas pendiente de mí, por qué no estabas atendiéndome. Y ellos, yo recuerdo muchas cosas de él, de los reproches que él me ha hecho. Todavía te los hace. Ahora está más consciente, pero duró muchos años muy resentido porque le dedicábamos muchísimo tiempo. Por ejemplo, una muchacha de la casa, le contrataba, yo siempre mantuve muchacha que me hiciera las cosas de la casa. Y entonces uno creía que cumplía al tener una muchacha de la casa. Y no, porque no es lo mismo. Por ejemplo, yo recuerdo que mis hijos ya no le comen lentejas a nadie. Porque ellas cogen unas lentejas y te las preparan a la carrera. En cambio tú, como ama de casa, como es para mis hijos, entonces ya tú coges esas lentejas y te quedan demasiado deliciosas. En cambio ellas cogen y te pitan una lenteja con agua y eso queda horrible. Sí. Bueno, y entonces, sí, en ese momento sí tuve mucho apoyo, pues de pronto él creía que era la solución. Cuando tú empiezas con el taller, empiezas a confeccionarle a terceros, ¿cierto? Sí. ¿Los terceros daban algo, pues máquinas, prestaban máquinas? ¿Cómo era ese? Sí. Yo recuerdo que trabajé con un señor de Creación 1, que ya el señor ya se murió, Collection, él era de Collection, sacaban vestidos de dama. Y yo incluso todo el embarazo me la pasé fue cosiendo y trabajando y él te daba una máquina, las máquinas más viejitas que tenían en las empresas, te las daban y te decían, vea, vale 20.000 pesos, valía en ese entonces una máquina. Le vale 20.000 pesos, pero usted la va a poder pagar día 5 con el mismo trabajo. Usted ya en cuestión de 3, 4 meses ya la pagó. Y eso te ayudaba porque era una opción. Cuando ya veían que trabajabas bien, ya ellos mismos te daban las maquinitas. ¿Y usted en ese tiempo se sentía bien paga con lo que pagaban en Sí. ese momento los terceros? Sí, uno se sentía bien pago y era bien remunerado, no era como decir hoy en día que es tan difícil, hay tanta competencia, es que hay gente en estos momentos haciéndote camisetas a 1.500. Y en ese entonces también valían 1.500. Y en ese entonces también hace 34 años valían lo mismo. Hace más, hace 35. ¿Es de verdad eso que me está diciendo? Eso es lo mismo, eso te lo pueden decir los demás confeccionistas. Pues pucha, es absurdo. Sí, eso es absurdo. O sea, se mantenía el precio en 30 años. Sí, o sea, eso nunca te lo han aumentado. Y ya vamos para 30 años y cada vez el salario mínimo sube más y son más las exigencias. Sí. Y es menos lo que te trabajan. Porque ya no es esa muchacha que está tan bien preparada, que está con un cronómetro, sino que ya vienen muy relajadas, ya no te da la producción. Doña Elsie, ¿cuándo decide usted decir no voy a trabajarle más a terceros? Bueno, yo decido ya no voy a trabajar, tenía a mi hijo 8 años más o menos. Cuando yo dije, no, pero es que si la demás gente puede, ¿por qué yo no? Yo tengo que ser capaz. Y entonces en un diciembre yo me encontré con unos árabes en Santa Marta y me hice muy amiga de ellos. Y ellos me invitaron a los almacenes de ellos y yo, esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad. Entonces después de que los conocí, vendí como 1 o 2 máquinas para poder hacer el viaje allá a que ellos me dijeran qué era lo que ellos querían. Y les dije, sí, no se preocupen, yo vengo con las muestras y yo vuelvo con la producción. Y empecé a mandarles y empezó a surgir las cosas. Y empezaron a surgir las cosas y empecé a venderles cuando ya empieza a caer como el bolívar. Y se quebró mucho almacén en Maicao. Entonces ya empezaron que ya no estaban comprando, y ya empecé a meterme, fue hasta Caracas, a vender ropa interior en Caracas.
Y vendí muchísimo, muchísimo, hasta que ya empezó también con la época de Chávez, que ya no se estaba llevando mercancía porque ya el bolívar empezó a caer, a caer, a caer, y llevabas, vendías, pero cuando ibas a cambiar el dinero ya eso no servía. Listo. ¿Le gusta el mundo de la confección? Sí, siempre me ha gustado. ¿Por qué? Bueno, de niña porque yo ya te lo había dicho, Sí. que es que no me hacen las cosas como a mí me gustan. Y porque ahí yo encontraba que tú puedes salir adelante, que tú puedes tener, sobre todo que tú puedes tener independencia de un hombre, que si él no te maltrata, tú puedes hacer tus cosas, tu trabajo, vender, defenderte. Y era para mí una independencia. Ah, me va a maltratar, entonces yo soy capaz con mis negocios.